Aleluya, dale ese buen aplauso al Señor, toma asiento. Que Dios le bendiga, qué lindo es tenerle en la casa de Dios. Bueno, póngase cómodo, vamos a ir a la palabra. Estamos a la víspera de un nuevo domingo de Pascua o domingo de resurrección, como usted prefiera llamarle. Algunos dicen domingo de Pascua, otros decimos domingo de resurrección y también decimos domingo de Pascua y decimos Semana Santa. Pero lo importante que quiero compartir hoy con la Iglesia del Señor Jesucristo tiene que ver con algunos conceptos, algunas ideas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a puntos de vista y obviamente qué es lo que la palabra de Dios puede hacer por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Ahora, el problema más grande que todos los seres humanos tenemos no está en esta tierra, no está en esta vida que estamos viviendo, sino está en la vida por venir, en la vida que hay después de que nuestro cuerpo mortal muera. El alma es eterna, el alma permanece, y el problema más grande se llama infierno. Ese es el problema más grande, el infierno. Con respecto a esto, bueno, es conocido en la Biblia como Hades, como Seol, lugar de la morada de los muertos, y no es algo extraño porque tanto el pueblo de Dios, Israel, como los pueblos paganos creían que había un lugar donde iban los muertos y para aquellos que eran paganos creían en justamente esto del inframundo, un lugar de tormento, de sufrimiento, de fuego, de dolor. Es verdad que en la sociedad que vivimos, a muchas personas, gran parte de la humanidad, no le importa realmente qué va a pasar después de la muerte. Viven esta vida y dicen, bueno, me muero, no hay más nada y si hay algo, bueno. Pero hay también una gran parte de la humanidad que tiene esta manera de pensar con respecto al infierno. No me gustaría ir ahí, no me gustaría terminar en ese lugar. Entonces la pregunta que surge, la primera pregunta, es si el hombre puede hacer algo para evitarse el infierno, ¿no? Si el hombre puede hacer algo para escapar del infierno. Esta es la primera pregunta y es una pregunta que tiene curiosamente dos respuestas. Dos respuestas que se contraponen una con la otra. Así que contestaría esta pregunta, ¿puede hacer el hombre algo para escapar del infierno? Para no ir a parar a ese lugar. Y yo diría, una de las respuestas es no puede hacer nada. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer, cuando digo hombre digo mujer, ¿no? El ser humano, pueda hacer por sus medios, por sí mismo, por sus obras, para escapar del infierno. No puede ser lo suficientemente bueno, amoroso, dadivoso, generoso, sacrificado, etc. No puede hacer nada con sus obras para evitar el infierno. Pero, así que entonces una de las respuestas sería, no, el hombre no puede hacer nada para evitar el infierno. Pero hay otra respuesta que dice, sí, el hombre sí puede hacer algo para evitar ir al infierno. Entonces acá, no voy a entrar en detalles, pero acá surge la diferencia de posiciones entre calvinistas y arminianos. Usted dice, ¿qué son eso? No sé. Son distintas corrientes de pensamiento y mi función como pastor no es enseñar esas cosas, sino la palabra de Dios. Y como sucedió en la antigüedad, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. En este tiempo, yo soy de Cristo. Amén. Y me voy a basar
en la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tenemos dos respuestas posibles. No, no puede y sí. Sí puede hacer algo para evitar el infierno. Y creo que ahora con la palabra de Dios usted va a ir entendiendo de qué se trata. Porque en algunos círculos le dicen, usted no puede hacer nada para salvarse. Y en otros círculos le dicen, usted sí puede hacer algo para salvarse. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir a capítulo 3 de San Juan. Capítulo 3 de San Juan, versículos 14 y 15. Y dice así la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estas son palabras de Jesús. Dale un buen aplauso a la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra y Dios añada. Jesús, nuestro Salvador, el que fue a la cruz y murió en la cruz por los pecados de la humanidad para reconciliarnos con Dios, dice, así como Moisés en su tiempo levantó la serpiente de bronce en el desierto, cuando las serpientes ardientes estaban matando al pueblo, y se le dijo al pueblo, aquel que fuera mordido por una de estas serpientes, mire a la serpiente de bronce que está en el asta y vivirá. Y era un acto de fe que salvaba a esos israelitas que tenían una mordedura mortal. O sea, si creían, Dios los salvaba y no morían. Si no creían que eso les podía ayudar, irremediablemente morían. Ahora, era una cuestión de fe. Y Jesús, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre, se ha levantado como la serpiente, significa, Jesús está hablando de su lugar que iba a tomar en la cruz, iba a estar alto. ¿Y qué significa mirar a Jesús en la cruz? Significa verlo allí crucificado por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, y creer que su sacrificio nos reconcilia con Dios, que es todo lo que necesitamos para ser perdonados. Entonces yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, pero sí Jesús puede hacerlo y de hecho lo ha hecho. Alguien diga gloria a Dios. Yo no puedo hacer nada con mis obras para salvarme, pero por la fe, mirando, ¿no?, todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y claro, así como fue levantada esa serpiente de bronce, miraron y fueron salvos, así todo aquel que ve a Jesús en la cruz, ve a Jesús en su lugar, o sea, en el lugar nuestro, ¿no?, por nuestros pecados, muriendo Él, y cree, entonces tiene vida eterna. Así que mira, ahí tenemos la respuesta que se opone. No puedo hacer nada, pero Él lo hizo todo por mí. Que entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente puedo creer. ¿Qué puedes hacer para escapar del infierno? Bueno, para escapar del infierno tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer que Él fue a la cruz del Calvario, murió por los pecados de la humanidad, nos reconcilió con Dios y por medio de la fe en sus sacrificios somos salvos. Bien, la primera pregunta ya la tenemos, vamos bien, ¿sí? Tenemos como para 4 horas más, pero no, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Bien, la segunda pregunta tiene que ver con esto de que si la salvación es para algunos escogidos o es algo disponible para toda la humanidad, ¿no? Esta es una segunda pregunta. ¿La salvación es algo para algunos escogidos o es algo para toda la humanidad? Esta pregunta también es importante porque acá también está las corrientes de pensamiento de que Dios nos dio libre albedrío. Entonces yo puedo elegir si quiero o no quiero. Pero también está la doctrina que dice que fuimos escogidos por Dios, predestinados. Y entonces, ¿cómo es esto? Por un lado, te dicen que depende de vos si vos querés aceptar, y por otro lado te dicen que fueron escogidos, somos predestinados,
para heredar esto, para recibir esto. Entonces, ¿qué significa esto? Algunos sí, otros no. Dios escogió a algunos de antemano para salvarlos. Por ejemplo, ahí está nuestro hermano Ricardo. Dios escogió a Ricardo y Dios tiene un amigo que Ricardo ama mucho, ¿no? A ese amigo Dios dice, no, a este no lo salvo. ¿Es realmente esto así? ¿O esto es algo que nosotros vamos más allá de las doctrinas, de las palabras y de las enseñanzas? ¿Y por qué quiero hablarle un poquito de esto? Porque hay gente que escuchando esto y no entendiendo bien esto, puede terminar perdiéndose. ¿Sabe por qué? Porque puede considerar que no es uno que va a ser salvo porque justamente no es uno de los escogidos. ¿Cómo sabe que no es un escogido? Bueno, está yendo a la iglesia, las cosas no le van bien, sigue teniendo problemas, sigue teniendo luchas. Entonces, ¿será que Dios no me escogió y por eso Dios no me ayuda? ¿Vamos entendiendo algo? Sonría, Jesús le ama. Bien, vamos entonces a unos versículos que tenemos acá. Y esto es Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que Dios amó al mundo, a la humanidad en general, y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, acá nos dice para un grupito, para algunos escogidos, para todo aquel que en Él cree. Y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la humanidad, sea salvo por Él, no un pequeño grupo. Entonces, ¿cuál es el plan de redención? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Reconciliándonos con Dios, reconciliando al mundo pecador, dándole la oportunidad por medio de la fe en Él, de ser salvo. No es un envío, bueno, ahora vino y ahora los que están con tales números, lo que le tocó tal y tal y tal, bueno, estos son los que se van a salvar y el resto que se embrome. Entonces, estas son cosas que tenemos que entender. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Este es el amor de Dios dando a su Hijo unigénito. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree. O sea, que la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz no es condenación, es salvación. No es un acto de condenación, no es un acto que cierra y dice, ok, a partir de ahora los escogidos, el grupito es salvo, el resto es condenado. No. Volvemos a la serpiente está puesta, aquel que cree, ahora de vuelta Jesús está diciendo esto en su palabra, ¿no? Su propósito, Él fue enviado, ¿para qué? Para salvación. Denle un buen aplauso al Señor, amén. Ya tenemos 2 preguntas contestadas y vamos a la tercera pregunta, ¿no? Un razonamiento. Si Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces todo el mundo va a ser salvo por Él. Esta es la pregunta. Si Jesús es el Cordero de Dios que quita, ¿se acuerda que leímos que Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bien. Hay un pensamiento, una corriente, dice, bueno, si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya quitó el pecado del mundo, al final, cuando se termine el mundo, no importa lo que tú hayas hecho ni la vida que hayas vivido, vas a ser salvo, vas a ser perdonado, porque Cristo pagó por el pecado y quitó el pecado. Entonces, si tu pecado fue quitado, el pecado de la humanidad, entonces, ok, todo el mundo es salvo. Esta es una manera de pensar. No es así. Él quita el problema del pecado. Él nos reconcilia con Dios, pero hay un problema. Diga, siempre hay un problema. Y el problema está en lo que dice la palabra de Dios.
Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, claro, acá esto es así. Cristo vino y pagó por los pecados de la humanidad y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y su sacrificio tiene el poder para perdonar los pecados de toda la humanidad, pero hace falta creer en Él. Porque aquel que cree en Él no es condenado y aquel que no cree en Él es condenado. Entonces acá tenemos que hay una diferencia. Hay gente, no, yo no creo en Jesús. Yo no creo en Jesús. Bueno, ¿no quiere creer? No cree. No, eso de que yo no me trago eso de que nació de la Virgen María y de que resucitó. Yo creo que, bueno, vivió, existió, lo mataron porque él pensaba diferente, porque le tenían celos, porque la envidia. Yo he escuchado hasta algunos que me han dicho, no, Jesús era como el Che Guevara, era un revolucionario, lo mataron por sus ideas. Hay un montón de pensamientos, pero está la fe en él y en su sacrificio. Entonces, acá tenemos el versículo 18 que nos dice que no todo el mundo va a ser salvo, aunque está para todos. Hay una diferencia que tiene que ver con el creer. Entonces, ahora viene la cuarta pregunta, y esta es la última por la noche de hoy. ¿Cómo puedo tener certeza, entonces, de mi salvación? ¿Cómo puedo tener certeza de mi salvación? El problema más grande usted no lo va a tener en la roca eterna con su pastor, ni con los líderes que predican el Evangelio acá, ni con mi esposa. ¿Sabe con quién va a tener problema? Va a tener problema con los predicadores de YouTube, con los mensajes contradictorios que hay en YouTube, donde de alguna manera estos mensajes contradictorios, si a esto le sumamos Satanás y los demonios hablando mentiras y engaños, nos encontramos que hay un montón de cristianos que están inseguros de su salvación, que dudan de su salvación, y están aquellos que te dicen, salvo una vez, siempre salvo. Y entonces cuando decís, bueno, pero esta persona estuvo en la iglesia 20 años sirviendo a Dios, 20 años con buen testimonio, 20 años intachable, pero después de un día para otro largó todo, dejó la iglesia y ahora está viviendo una vida pecaminosa en extremo. Ah, bueno, eso tiene una respuesta muy sencilla. Nunca fue salvo. Y lo arreglamos así. Entonces, esto trae confusión, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores. Todos pecamos, pero como dice Juan en su carta, nosotros no practicamos el pecado. Es decir, nosotros no somos profesionales del pecado. El pecado en nuestra vida vendría a ser como un accidente. O sea, nosotros no andamos buscando cáscara de banana por el suelo para pisarla y caernos y darnos un golpe. Únicamente nos sucede cuando nos distraemos, ¿verdad? O usted cuando sale por la calle un día de lluvia anda buscando todas las baldosas flojas para pisarla y salpicarse. ¿Verdad que no? Sin embargo, el pecado, a veces las debilidades de la carne, a veces las circunstancias, la falta de madurez, la debilidad, nos hace caer. Y entonces, ¿cómo? ¿Soy salvo o no soy salvo? Y está, hoy soy salvo, mañana no soy salvo, la semana que viene estoy salvo. La verdad que no estoy seguro. Hasta hace unos días estaba convencido que sí, pero últimamente no estoy seguro. ¿Pero vas al cielo? ¿Qué sé yo? No sé. Esto es un problema, pero a muchos cristianos les pasa esto, ¿eh? Sinceros, la respuesta esa es sincera. No sé si soy salvo, no sé si fui salvado.
Hay muchos que ni siquiera fueron salvos y piensan que son salvos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a Marcos. Marcos, capítulo 16. Versículo 15 y versículo número 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A quién? ¿A quién? A toda. No dijo, vayan a España, encuentren a González José, pero el González José que vive en la avenida tal y tal, número tal y tal, no el del piso 2, sino el del piso 5, y predíquenle a ese porque ese quiero que entre en el cielo porque yo lo escogí. No, dice, vayan y predíquenle a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo, vayan. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Ahora, presta atención a esto. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Miren dónde se define. Vayan y predíquenle a todo el mundo, dijo Jesús, a toda criatura, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, acá tenemos otra situación. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo sí creo en Jesús, yo creo en el Evangelio. Está bien, yo creo, yo creo. Pero creer por creer y recibir al Señor como su Salvador y vivir una vida agradable a Dios en su voluntad son dos cosas diferentes. Por eso el Señor Jesús dice, no dice solamente el que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Dos cosas, primero creo y después bautizado. Pastor, ¿qué pasa si yo estoy en una iglesia y yo creí y todavía no me bauticé y me pasa algo y me muero? O pastor, ¿qué pasa con mi tía? Mi tía vino, creyó, perseveró, pero se murió de un ataque al corazón 15 días antes del bautismo que iba a haber. ¿Es salva ella? Ella sí es salva. ¿Por qué? Vamos a entender un poco sobre el bautismo. Vamos a Pedro, y ya estamos terminando. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice, o sea, un poquito más atrás, y no lo vamos a leer, habla de la salvación del mundo, ¿no? Por el tema de la época de Noé, cuando vino el diluvio y cómo el mundo fue salvo, ¿no? De la corrupción y 8 personas fueron salvadas por agua, bla, bla, bla. Y entonces llegamos al 21, que habla de nuestro bautismo. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, el bautismo no lava los pecados, pero salva. No es que yo bautismo y con esto ya se me limpian los pecados. No quitando las inmundicias de la carne, y presta atención a esto, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea que nuestro bautismo, el bautismo de los cristianos, el bautismo que hacemos nosotros después de haber creído, es parte de nuestra fe, parte de nuestra obediencia, ¿no? Como que cuando, bueno, está bien, yo creo y me bautizo, significa yo estoy comprometido con esto, yo he creído. Porque alguien cree, bueno, está bien, yo creo, pero no participo.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que vos me predicás, me habló. Sí, es verdad, yo creo que resucitó, yo creo que es por el perdón de los pecados, yo creo que si vos crees no vas a ir al infierno. Yo creo, pero déjame vivir con mi vida. Pero yo creo. Y no pasás por el bautismo, es decir, no vas más allá de creer. Entonces aquellas personas se bautizaban. Por eso el etíope, el funcionario de la reina de Candace, cuando estaba con Felipe en la carta de los Hechos, y Felipe le predica, y él entonces entiende que el profeta Isaías está hablando del Mesías, y él le predica que este es Jesús, y él entiende y recibe, y dice, aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe le dijo, el Señor dijo que vayamos y que prediquemos y que creyera y fuera bautizado, será salvo. Bueno, acá hay un agua, esa agua era agua de un costado del camino, como a veces se hacen esos charcos o esos, un pozo con agua, no era un río, no era una laguna, acá hay cierta agua. Y acá bien me podría bautizar. ¿Qué impide? Nada si crees de todo corazón. Entonces no es solamente que yo creo en el Evangelio, sino que yo acepto el Evangelio para mi vida, me apropio de ese beneficio, recibo al Señor, obviamente me arrepiento de mis pecados, porque de esto se trata. Pero fíjese como a veces algunas doctrinas que andan populando ahí por las redes, más que ayudar, confunden, porque no se dan cuenta que están peleando entre ellos, peleando por sus dogmas, por sus posiciones, defendiendo las creencias de hombres que murieron hace siglos. Y hay que ir a la palabra. Y yo recuerdo hace muchos años, un pastor dijo una gran verdad. Dice, algunos leen la Biblia en el latín, otros la leen en el griego. Dice, yo la leo en el Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Entonces no es tan difícil. Pero ¿cómo tengo la certeza de que soy salvo, que voy camino al cielo, que ya estoy salvado, que ya no tengo más problemas, solamente tengo que perseverar? ¿Dónde está mi certeza? Mi certeza está en esto. Yo he creído en el Hijo de Dios y he creído y me he comprometido. Eso significa que cuando hubo bautismo, me bauticé, o cuando va a haber bautismo me voy a bautizar como un acto de fe, de obediencia. Por eso dice Pablo, nos salva como la aspiración de una buena conciencia de Dios. Ok, Dios dice así en su palabra, yo hago lo que Dios dice, yo estoy de acuerdo. Ahora le cuento, antes de orar, hay muchos hermanos que son nuevos. Hace muchos años atrás, cuando congregábamos en una iglesia, el pastor y los colaboradores, colaboradoras, dijeron, va a haber bautismo, ¿quién se anota para bautizarse? Mi esposa, junto a un grupo de hermanas y hermanos, se anotó. Me preguntaron a mí y yo dije no. Y nadie me dijo más nada. Dijiste que no. Eso está bien, ¿no? Que cuando vos decís que no, te respetan tu no. Se ve que la persona entendió, dijo, bueno, no está preparado, no está decidido, no le hagamos hacer algo que no tiene ganas de hacer. Así que nadie más me molestó. Así que yo ese sábado, domingo, dije que no, y el bautismo era el próximo sábado. Mi esposa obviamente preparada para el bautismo. Y yo en la semana ya había dicho que no, y era miércoles por la tarde. Viajando, sentadito, en la fila de un colectivo, ahí sentadito, con un maletín acá, mirando un poco por la ventanilla, pensando no sé en qué cosa, y escucho una voz. Me dice, es hora de que te bautices. Y yo dije, sí. Y ese sábado me bauticé. Todos sorprendidos. Fue el Señor que me dijo, no el Señor que estaba parado al lado mío, sino la voz del Señor. Me dijo, es hora que te bautices. Yo estaba creyendo el Evangelio, pero yo pensaba que el bautismo de la Iglesia Católica que yo tenía me alcanzaba, porque ya fui bautizado, ¿no? En mi ignorancia yo pensaba que ya fui bautizado, ¿para qué me voy a bautizar de vuelta? Pero ahí el Señor me dijo, es hora de que te bautices.
Y yo fui obediente, dije sí, y me bauticé. Después pasaron muchas cosas, pero no discutí. Y fui salvo. A lo mejor ya era medio salvo, pero no del todo. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Y ya que estamos, le robo 2 minutos más. ¿Tiene 2 minutos más? ¿Seguro? Bien. Y una noche tengo un sueño. Todos soñamos. Pero yo soñé que había viajado en el tiempo, al tiempo de Jesús. Qué loco, ¿no? Bueno, yo cuando era chiquito miraba el túnel del tiempo. ¿Cuántos de mi edad habrán visto el túnel del tiempo, no? Algunos dicen, ¿qué es esto del túnel del tiempo? Búsquelo en internet después, googlelo, ahí el túnel del tiempo. La cuestión que yo en ese sueño me encuentro viviendo, pero como alguien que viene del futuro, en ese tiempo. Y ahí me encuentro con que a Jesús lo iban a crucificar. Y yo quería impedir a toda costa que crucificaran a Jesús. Y trataba de explicarle a esa gente que yo venía del futuro y que lo que estaban haciendo era un error. Yo era un nuevo convertido. Yo en realidad no quería que maten a Jesús. Porque así pensaba que estaba mal que mataron a Jesús. Porque era mi fe nuevita de cristiano mezclada con todo el conocimiento católico, con razonamiento humano, con un montón de cosas más. ¿Y sabe qué sucede? Me dan la oportunidad de ir a donde estaba Jesús, ver a Jesús. Y veo a Jesús encerrado y Él está detrás y Él me mira, una reja, Él me mira. No me habla, pero me mira y es como que habla a mi mente. Y me dice, no puedes impedirlo. Es necesario que yo muera para que tú vengas a mí. Y me desperté obviamente llorando, en sudor. Pero son cosas que me enseñó el Señor. Son experiencias que he vivido. No sé por qué las viví, el Señor sí lo sabe. No sé qué era lo que el Señor quería apurar. O qué apuro tenía el Señor para hacer estas cosas, como decirme que me tengo que bautizar, que ya es la hora, o hacerme entender que su sacrificio era el camino y que si yo no había forma, no había forma de que yo llegara a Él. Todos esos conocimientos teológicos yo no los tenía porque era muy nuevo en las cosas de Dios. Pero el Señor me estaba enseñando. Quizás ustedes hoy están aquí y algunos de ustedes que están transitando en este tiempo nuevo, en las cosas de Dios, alguien nos está mirando. Quiero compartir esto nada más en esta Semana Santa para ayudarles a entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son difíciles. Los hombres las hacen difíciles. Dios lo hizo fácil. Todo está en su palabra. El Cordero fue provisto. Los pecados son perdonados. La puerta a la salvación está abierta. La invitación está hecha a toda la humanidad. ¿Qué es lo que alguien tiene que hacer para ser salvo? Recibir. O sea, aceptar la propuesta de Dios Padre en base al sacrificio de su Hijo. Decir, acepto, me apropio de esto, lo recibo y soy salvo por la fe en tu Hijo, Padre, y ahora tú eres mi Padre y Jesús es mi Salvador y la promesa es que venga el Espíritu Santo a mí y ahora lo que necesito es que me ayudes a conocerte, a perseverar, a crecer. Porque créanme, estas dos experiencias que yo tuve, por ejemplo, a mí me ayudaron y yo podría decir
Yo recibí el Evangelio o parte del Evangelio del Señor, porque fue el Señor que me dijo, es hora que te bautices. No me dijo mi pastor, Miguel, vení, yo quiero hablar contigo, hermano, vos tenés que entender que tenés que bautizarte. O qué parte no entendiste de que sin la muerte de Jesús no podías ser salvo. No se trata de ser evangélico, católico, protestante, o lo que sea. Se trata de mirar, como dijo el Señor, a la cruz donde Él fue crucificado, entender que Él fue por los pecados de la humanidad, los míos incluidos, y que si yo le recibo como mi Salvador, entonces yo soy 100% perdonado y salvo. Dale un buen aplauso al Señor. Vamos a orar, ¿sí? Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de compartir la palabra. Señor, te pido por todos los que están aquí, por todos los que han oído este mensaje en vivo y en directo, en la iglesia, a través de las redes, y por aquellos que oirán, Señor, que puedan entender el Evangelio. Y vos que me estás viendo o escuchando o estás acá, no dejes para mañana, no dejes para pasado, no demores tu decisión por Jesús. Los tiempos que vivimos son malos. En las noticias veíamos como dos chicas jóvenes, una de 22 y la otra de 26, hermanas, perdieron trágicamente la vida. 5 jóvenes, 20 y tantos de años, en un auto de alta gama, potente, disfrutando de la vida, ¿no? Auto bueno, juventud, bebida, alcohol, fiesta, diversión, tenemos todo por delante. Pero un poste se cruzó, o se cruzaron con un poste. 2 perdieron su vida. Otra está muy herida y 2 muchachos lamentarán el resto de su vida su imprudencia. Ellos murieron así, ellas, bueno. Hay gente que muere en los hospitales, hay gente que muere de una enfermedad, de una peste, de algo terminal. Hay gente que muere en la cama, de un paro, se le paró el corazón, muerte súbita, jóvenes, ancianos, niños. La cruz de Cristo, está allí, delante nuestro. Hoy vacía, pero hay un testimonio. En ella estuvo el Hijo de Dios. Pagó el precio que no podíamos pagar. El Padre, Dios Padre, quiere que todos seamos salvos, pero no nos obliga. La decisión es nuestra. La decisión, vos que me estás viendo, es tuya. Dice, no, pues yo creo a mi manera, no te alcanza. Lo lamento, pero no te alcanza. Dios estableció la manera, Él es Dios, y nosotros solamente podemos firmar en el contrato, acepto todas las condiciones. Vamos a nuestros hogares en paz, Dios me le bendiga, espero que pueda reflexionar sobre esto que hemos compartido y si no ha tomado la decisión que pueda tomarla. No se trata de asistir a una iglesia, se trata de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Dios le bendiga, puede retirarse en paz y por supuesto, como siempre le digo, mantenga distanciamiento social. Mañana tendremos nuestras reuniones del día domingo. Damos un buen aplauso al Señor y que tengan una muy buena noche.